Y el día de hoy, hermano, yo quiero hablarte de algo muy importante. Quiero que vayas preparando tu Biblia en Ruth, capítulo 1. Pero quiero hablarte el día de hoy de las decisiones. ¿Cuántos de aquí tomamos decisiones? Levanten su mano. Todos tomamos decisiones. Decisiones simples, decisiones difíciles, decisiones básicas, decisiones que van a marcar el rumbo de tu vida. Y en cada una de esas decisiones, nosotros debemos de estar bien conscientes, no solamente de lo que estamos pensando, que vamos a modificar o que vamos a hacer al momento de tomar la decisión. Porque no es simplemente el hecho de que digas, me voy a poner mi pantalón beige, mi camisa azul, voy a desayunar huevitos estrellados o huevitos revueltos, me lavo la boca, no me lavo la boca. Hay decisiones tan trascendentales que marcan nuestra vida por completo. Y en muchas ocasiones, mis hermanos, esas decisiones las hemos tomado mal. Y hemos cargado consecuencias en nuestras vidas por muchos años. Y el día de hoy yo quiero hablarte acerca de un hombre llamado Elimelec. Di conmigo Elimelec. El cual en su momento tuvo la necesidad de tomar una decisión. Y ante sus ojos, esa decisión podía parecer la más correcta. Ante sus ojos, esa decisión era la mejor que podía tomar, porque no solamente él estaba pensando en su persona, sino estaba pensando también en su esposa, en su familia. Para que te des una idea, vamos a leer el capítulo 1 y vamos a leer solamente el versículo 1:1, Ruth 1:1. Dice la palabra de Dios: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Cuando nosotros leemos este versículo, vemos el panorama de una familia normal, con problemas que muchas veces atravesamos, la mayoría en su momento, y con decisiones que tienes que tomar sí o sí por el bien no solamente tuyo, sino el de tu familia, el de tus hijos. Dice la palabra de Dios que en Belén, en Israel, estaba pasando una gran hambruna. Había una situación difícil, había una situación de crisis, momentos complicados que estaban atravesando, y los cuales este hombre llamado Elimelec, como padre de familia, pues él sentía el peso que tenía que hacer algo. No como muchos hombres de hoy en día que quizá nada más se hacen como que las virgen le habla, dicen por ahí, que no hacen caso y que se olvidan de las situaciones difíciles de su esposa, de sus hijos. No, este hombre, Elimelec, estaba preocupado. Este hombre, Elimelec, dijo, no puede ser posible. Si hay hambre en la tierra, si hay hambre donde yo estoy viviendo, entonces yo tengo que hacer algo. Y yo me puedo imaginar a él en la noche, quizá ya acostado, pensando en qué es lo que tenía que hacer. Y yo te pregunto hoy a ti, ¿qué haces si el lugar en el que estás viviendo no estás produciendo lo necesario? La idea más lógica, la idea más racional es moverte. Si en el trabajo en el que estás no estás ganando lo suficiente, no están valorando tu esfuerzo, no te están dando lo que realmente necesitas, tu mente, tu idea racional es, pues me voy. Que valoren lo que realmente estoy haciendo. Y este hombre justamente pensó de la misma manera. Pero el día de hoy vamos a ver 3 consejos los cuales debemos de tomar antes de decidir, antes de tomar una decisión. Porque como te decía en la introducción del mensaje, muchas decisiones van a marcar nuestras vidas y la vida de los que nos rodean. Amén. Dile al que está al lado, ¿estás listo para tomar buenas decisiones? Número 1, no permitas que la crisis decida por ti. Dile al que está a tu lado, no permitas que la crisis decida por ti. Vamos a leer nuevamente el versículo 1:1 de Ruth.
Todos juntos, todos los tenemos en su palabra y lo tenemos aquí en pantallas. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. ¿Por qué había hambre? ¿Por qué había situaciones difíciles en Israel? Yo quiero que te acuerdes que lamentablemente la vida de Israel, y muchas veces nuestra vida también, es un círculo vicioso. Porque Israel, cuando estaba bien, adoraba a Dios y lo exaltaba, iban al templo, presentaban sus sacrificios, tenían una vida que le agradaba, una vida que era aceptable a los ojos de Dios. Pero de repente, di conmigo, de repente, había uno que otro que veía lo que estaban haciendo las naciones de al lado y les llamaba la atención. Ay, mira, es que ellos hacen esto diferente a nosotros. ¡Qué padre! Vamos a ver. Y empezaba a comentarle a sus familiares, a sus hermanos, a sus amigos. Y ahí tenías a varios que iban de chismosos a ver las naciones de al lado, a ver qué estaban haciendo. Y como era algo diferente, algo que no hacían ellos, les endulzaban el ojo, el oído y todo. Y entonces comenzaban a adoptar las costumbres de los otros pueblos. Pero en el chisme que se iban y veían a los que estaban allá, veían a las muchachas del otro lugar. Y decían: ay, mira, como que aquella moabita, ay, está bien guapa tú. Iban con el chisme después y entonces empezaban a ir a ligarse a las hermanas de Moab. No eran hermanas. Se iban a evangelizar a Moab. Y entonces empezaron a mezclarse. Y cuando se casaban y cuando se mezclaban, entonces la mujer les decía: yo adoro a tal Dios. Y yo adoro a este Dios de tal manera. Inclusive a veces hasta con sacrificios humanos, con derramamiento de sangre. Y ahí tienes a los israelitas con la espada entre la pared. Se me fue, como dice aquí, con eso, en el cogote. No sabiendo qué hacer, porque amaban a su mujer, pero amaban a Dios, pero lamentablemente les ganaba el amor a la mujer y empezaban a hacer las cosas de los moabitas y de las otras naciones aledañas. Y empezaban a adorar a otros dioses, y empezaban a hacer lo que las otras personas hacían, empezaban a violar la ley, qué cosas podían comer, qué cosas no podían comer. Porque acuérdate que decía la palabra de Dios en Deuteronomio que no podían comer puerco, ¿te acuerdas? De animales inmundos. Y cuando iban y visitaban los banquetes de esas personas de las otras familias, olía carnitas, hermano. ¿Cuántos de ustedes han tenido hambre y de repente pasa por un lado de un caso de carnitas? Y de repente te quedas y dices: ¡ay, Señor! Ahora, tú las has probado. Ellos nunca las habían probado. Y ya sea por lo que veían, por lo que les llamaba la atención de la mujer, por lo que les llamaba la atención de los dioses, por lo que les llamaba la atención del olfato, del gusto, caían y empezaban a pecar. Y entonces en ese círculo vicioso de que caían, y entonces venía desgracia a la vida de los israelitas, venía alguien que Dios levantaba, que se les llamaba en ese momento jueces, los cuales ponían orden. Ahora, tú dirás: bueno, se casó con la moabita, se casó con la hermana inconversa, empezó a hacer lo que hacían los otros, empezó a adorar a otros dioses. Bueno, pues allá él, ¿no? Su vida, el que se va a perder es él. Muchas veces decimos eso y somos egoístas. Más cuando somos jóvenes, les decimos a nuestros papás: ¿sabes qué? Pues si me pierdo, me voy a perder yo, no tú. Si me voy al infierno yo, no tú. Imagínate qué tan ciegos muchas veces estamos. Lo que no sabíamos es que después de que ellos empezaban a meterse en la cultura, en la religión, en las cosas que les llamaban la atención de los pueblos paganos, empezaban a ser oprimidos en guerra. Dios mandaba a otras naciones las cuales estuvieran en contra de ellos. Y entonces eran azotados, eran asolados, eran completamente abatidos en contra de con sus enemigos.
Y en ese momento, aquellos chismosos que en algún momento fueron a ver para allá, para el otro pueblo, decían, ay, ¿qué hice? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué le dije a mis amigos que fueran y viéramos? Los amigos que aceptaron ir a ver con él, ay, ¿por qué le hice caso a fulano y fuimos a ver? Ahora mira la desgracia en la que estamos. Y entonces clamaban a Dios y venía el juez y los liberaba. Y era un círculo vicioso, hermano. ¿Y por qué te decía cuando empezaba la analogía de esto que se parece a nuestras vidas? Porque muchas veces nosotros estamos igual. Mientras estamos bien con Dios, ¡ay, qué bonito! Venimos, cantamos, levantamos las manos, nos gozamos. Pero algo nos llama la atención en el mundo y nos olvidamos. Pero le empezamos a poner prioridad a otras cosas que no es Dios y nos olvidamos. Y dejamos a Dios a un lado, lo dejamos en segundo plano. ¿Te acuerdas de esa predicación? Y empezamos a hacer las cosas que a nosotros nos agradan, que a nosotros nos gustan, que nos deleitan. Pero después viene la opresión del enemigo y no solamente es el hecho de que nosotros estemos mal, sino que el enemigo empieza a atormentarnos. Y empiezan luchas, y empiezan pruebas, y empiezan enfermedades y tantas cosas que muchas veces vienen por consecuencia de que no obedecemos a Dios. Y entonces el pueblo estaba en este momento en el círculo vicioso en el que estaban siendo oprimidos y atormentados, y como consecuencia hubo hambre. Este hombre Elimelec lo que tenía que hacer era radical. Tengo que darle de comer a mi esposa y a mis hijos. Y la decisión que él tomó en su momento, gobernada por la crisis, influenciada por el momento, por el ver a sus hijos que no tenían que comer, por el ver a su esposa a lo mejor quitándose el poco alimento que tenía de la boca para dárselo a sus hijos, tomar la decisión de decir, vámonos a Moab. Y bueno, yo hubiera tomado esa decisión también. Pero ¿por qué Moab? Hay algo muy importante en esta historia, y es que Moab, si tú te acuerdas, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, iban en el desierto, ellos necesitaban refugio, agua, algo, pasaron por Moab, y los moabitas, en lugar de aceptarlos y de darles aunque sea agua para que siguieran, los despreciaron. Y entonces en ese momento mismo Dios maldijo a Moab. Y Moab era familia de ellos. ¿Sabes de quién vienen descendientes los moabitas? De Lot. O sea, estamos hablando que eran prácticamente primos lejanos. Pero eran prácticamente primos en cuanto a nación se refiere, ¿no? Y no los aceptaron. Y entonces Dios dijo, con los moabitas no tendrás nada que ver. Y ahí tienes a Elimelec tomando a lo mejor la decisión correcta de moverse del lugar, pero no al lugar indicado, sino a Moab. Entonces, en ese momento, él tomó una decisión y la crisis fue la que lo gobernó. Ahora, hermano, yo creo que tú y yo hemos pasado por situaciones complicadas, por crisis en nuestras vidas, por momentos en los cuales nosotros no sabemos el por qué estamos atravesando esas situaciones. No quiero decir que todas las circunstancias difíciles de tu vida sean consecuencia de desobediencia, pero en muchas ocasiones sí hay cosas que estamos haciendo, que estamos viviendo, que son producto quizá de que no estamos siendo fieles a Dios. Ejemplo básico. Muchas veces estamos batallando en la economía. Muchas veces no nos alcanza y estamos estirando nuestros pesitos, nuestras quincenas, nuestra semana. Y le pedimos a Dios que nos ayude y que nos provea y que estire nuestra quincena, pero no estamos cumpliendo un principio. Cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros honremos a Dios con nuestros bienes. Entonces es como si yo fuera a trabajar y fuera con mi jefe o con los de finanzas en mi trabajo y le dice, ¿sabes qué? Págame. No voy a venir en 15 días, pero págame. ¿Tú qué crees que me van a decir? No, pues no, ¿cómo crees? O sea, que te estamos pagando por lo que haces, ¿no?
O que tú vayas quizá a un restaurante y que pidas que te den de comer, pero no quieres pagar lo que vale la comida. ¿Qué pasa? Nada, no te lo van a dar. Y si no, pues te van a poner a lavar los platos, o mínimo hacer el aseo ahí en el restaurante, ¿no? Si no es que mandan a la patrulla y te llevan a la cárcel, aunque sea unas horas. Es lo mismo. Para que nosotros muchas veces recibamos bendición de Dios, necesitamos hacer la parte que nos toca. Si nosotros queremos ser bendecidos, necesitamos hacer nuestra parte. Dile al que está a tu lado, haz tu parte, haz lo que te toca. Entonces, hay ocasiones que nuestras crisis son consecuencias de que no estamos haciendo las cosas bien. Si nuestra familia a lo mejor no está llegando al evangelio, quizás es porque no estamos haciendo las cosas bien. No estamos quizá dando el mejor testimonio. Les decimos que Dios es amor, que Dios es paz, que Dios es tranquilidad. Y a lo mejor nosotros no lo estamos expresando. Les decimos que Dios es el que provee y todo, y nosotros con trabajos ahí andamos pasando la quincena. ¿Qué harías tú si te recomiendan algo? Vuelvo con lo del peso. Si te recomiendan algo que es para bajar de peso, pero tú ves que el que te lo está recomendando sigue bien chonchito, ¿qué dirías? No, pues no funciona. A la diferencia de que ves a alguien bien esbelto, bien acá, ya bien ponchado y todo, dices que estoy tomando tal producto. ¿Cuál es? Dímelo, por favor. Entonces, necesitamos, hermanos, que nuestras decisiones sean tomadas con sabiduría y que la crisis no se convierta en el consejero de nuestras decisiones. Amén. Para toda decisión debemos de consultar a Dios. Digo, no tan básicas como decir, hoy me lavo los dientes o no me lavo los dientes. No, decisiones que van a marcar nuestras vidas. Número 2, no abandones tu promesa por una mala temporada. Todos nosotros tenemos promesas de Dios, promesas generales, como el que toda nuestra familia va a llegar al Señor. Pero también tenemos promesas individuales, promesas que Dios te ha hablado a ti en particular y que te ha dicho, yo te voy a usar en tal cosa, yo te voy a hacer que seas grande en tal cosa, yo voy a hacer que tú crezcas, que tú seas alguien relevante, ya sea en el ministerio, en el trabajo, en cualquier área, pero promesas individuales que hemos recibido de parte de Dios. Pero todos atravesamos momentos difíciles o temporadas difíciles. Ejemplo claro, hay personas que han tenido la promesa de que van a conocer al hombre ideal o a la mujer ideal, que van a encontrar un siervo de Dios con el que se van a casar o una sierva de Dios con las que van a ser una pareja. Pero a lo mejor el que encontraron en el momento en el que están viviendo es alguien que les está haciendo daño. Y se quedan lastimados o lastimadas y después ya no quieren seguir adelante porque tuvieron una mala experiencia. Y pues no es así. No, la temporada no define todo lo que va a venir en un futuro. Hay pruebas que vas a vivir, hay pruebas que vas a pasar, pero tú tienes que seguir adelante. Dice Ruth 1, la segunda parte y la primera parte del 2. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Fíjate que hay algo bien importante que mencionar. Belén quiere decir casa de pan. Qué curioso que aquel lugar que se llama casa de pan ahora estaba pereciendo por falta de pan. Y qué contradictorio que aquel lugar, Moab, donde era un lugar de perdición, había que comer. Un detalle importante más. Dice la palabra de Dios que Elimelech, la decisión que tomó no fue ir en la temporada de hambre a Moab, sino lee conmigo la segunda parte del versículo 1.
fue a morar. Di conmigo, fue a morar. ¿Qué quiere decir morar? Que se fue a vivir, cambió completamente su lugar. Agarró sus cosas, agarró sus pertenencias, sus animales, todo lo que pudiera tener, y se fue para allá. Abandonó la promesa de la tierra prometida por una mala temporada. Y es que en el lugar en el que estaban viviendo, todos ellos en ese momento, era la tierra prometida. Aquel lugar el que habían ido los espías a revisar, aquel lugar que habían conquistado, aquel lugar donde se supone que iba a fluir leche y miel, era el lugar donde estaban. Pero ese círculo vicioso de pecado, de arrepentimiento, de juicio de parte de Dios, esa temporada que estaban viviendo a lo mejor fue la que orilló a Elimelec a irse a Moab. Pero insisto, no solamente estaba yendo por comida o yendo en el momento de la temporada, tomó la decisión radical de cambiarse de lugar. Hermano, quizá el día de hoy tú estás viviendo en la promesa y no te das cuenta. Tú estás pisando la promesa, la tierra prometida que Dios te dijo desde hace mucho tiempo atrás, pero quizá no te das cuenta por la temporada mala que estás viviendo. Quizá no te das cuenta porque te abruma los problemas, porque te abruman las circunstancias, pero que tu temporada difícil, aún estando en esa tierra prometida, aún estando en la casa de pan, no haga que tú te desarraigues de esa tierra y te vayas a Moab. Porque la decisión, insisto, ante nuestros ojos pudiera ser la correcta de Elimelec. Bueno, se fue, pensó en su familia. ¿Tú qué hubieras hecho? Les pregunto a los hombres de familia, a los jefes de casa, ¿tú qué hubieses hecho? Seguramente lo mismo. Sin embargo, aquí no hubo una consulta. Simplemente se dejó llevar por esa mala temporada. Y lo peor de todo, que abandonó la promesa. No debemos, hermanos, de confundir una mejor circunstancia con un mejor lugar. ¿Sí me explico? No definas una mejor circunstancia con un mejor lugar. Ejemplo muy básico. Los trabajos en los que muchas veces estamos. Quizá estamos en un trabajo donde no estamos ganando quizá lo óptimo, pero todas las cosas son conforme a la ley. Tu aguinaldo, tu seguro social, tus prestaciones, todo el rollo, ¿no? Pero hay ocasiones que por unos cuantos pesos quizás nos queremos cambiar de empresa porque allá te van a dar, no sé, 2,000, 3,000 pesos más. Pero allá no te van a dar ninguna de las prestaciones. Entonces tú pensando en el dinero, en el hoy, dices, no, pues me voy donde hay más lana. Pero no estás viendo a futuro. No estás viendo a lo mejor lo que viene después. No estás pensando en los que te rodean. Ejemplo muy básico con el seguro social, la salud de tus hijos. Si tú te vas por 3,000 pesos allá, pero cuando tengas un problema de salud, ¿a dónde llevas a tus hijos? Vas a gastar mucho más porque no tienes seguro social. Son ejemplos quizá muy básicos, pero que quiero utilizar para que tú comprendas muchas veces ese cambio, muchas veces que no es el óptimo. El que sea una mejor circunstancia no quiere decir que sea un mejor lugar. Y número 3, piensa bien antes de tomar una decisión. Dice la segunda parte del versículo 2 y el versículo 3. Llegaron pues a los campos de Moab, ¿si me ayudan? Y se quedaron allí. Así es. Te decía desde el principio, hay decisiones que tomamos que influyen en todos los demás. Él pensó para bien en Noemí. Él pensó para bien en sus 2 hijos, pero no pensó en el futuro.
Ni siquiera se acordó de que Moab quizá era una tierra en la cual Dios aborrecía por la situación que les comenté. Y no quiere decir que el que ellos hayan muerto quizás se deba completamente a la desobediencia. Pero qué feo ahora para Noemí, para sus hijos, quedarse solos. Ahora, tomar una decisión de irse, de moverse del lugar, se podría decir fácil el día de hoy. Pero era algo complicado, una logística difícil. Y no estaba a la vuelta de la esquina Moab. Qué difícil sería ya después, a lo mejor para Noemí y para sus hijos, quizás siendo adolescentes o jóvenes adolescentes, el caminar, el regresar. Ahora no había autobuses, no había Uber, Didi, no había aviones para regresarse a Belén, a Israel. Una mujer sola, con 2 adolescentes, era presa fácil para cualquier bandido. Entonces por eso ella decía, no, pues no puedo irme ahora. Por una decisión que no pensó Elimelec al momento de tomarla. Por no pensar en lo que se llevaba entre las patas. Hermano, muchas veces nosotros tomamos decisiones de querernos quizá a veces alejar de Dios porque nos enojamos a veces con Dios. Somos feos. Porque Dios ha sido bueno con nosotros e inclusive las luchas y las pruebas en nuestras vidas traen enseñanza para nosotros. Pero nosotros somos berrinchudos y caprichudos y queremos todavía decirle a Dios, sí, pues si no me respondiste lo que te pedí, pues ya no voy a la iglesia. Queremos castigar a Dios nosotros. Queremos que Dios nos diga así, ay no hijo, no, por favor, no te vayas. Mira, entiéndeme, fue por tu bien. Pero no, Dios no es así. Dios dice, bueno, ¿te quieres ir? Vete. ¿Vas a tener consecuencias? ¿Va a haber situaciones difíciles? Sí, tú lo sabes, pero pues bueno, vete. No te detengo. Y te apuesto que después de mucho tiempo vamos a regresar. Lo siento, chiquis, no te lo recomiendo. ¿No? Aquí el detalle, mis hermanos, es que no está solo. Por ejemplo, los abuelitos. Una decisión que tomen, se llevan a sus hijos y probablemente a sus nietos también entre las patas. Los padres con sus hijos. Nosotros como pastores, a toda la iglesia, una decisión, una mala decisión, puede tener consecuencias difíciles para todos. ¿A cuántos hombres de familia o mujeres de familia no les ha pasado que han tomado decisiones erradas? Y que después dices, la regué. Y al rato se pierde mucho el tratando de recuperar aquello que se perdió. Inclusive en la misma obra, en la misma iglesia, hay decisiones que se pueden tomar mal. Pero necesitamos ser conscientes. Y más que pensar bien antes de tomar una decisión, es consultar con Dios. Ojo, en lo que acabamos de leer, no vemos en ningún momento que diga, y Elimelec consultó a Dios para ver a dónde se tenía que mover. No, ¿verdad? O Elimelec consultó con Noemí cuál era la mejor decisión que tenían que tomar. Simplemente fue una decisión quizá de arrebato, quizá racional en nuestra lógica, pero al final tuvo consecuencias. Y quiero terminar con esto. Aún en las decisiones erradas de nuestra vida, escúchame bien, Dios tiene el control. Dile al que está a tu lado, aún en las decisiones erradas de nuestra vida, Dios tiene el control. Ojo, no quiere decir que con esto vamos a tomar decisiones, ahí se va todas, ¿no? Que te diga cualquier persona, ¿quieres ser mi novio? Y tú, sí.
Que te inviten por allá a pecar y tú, sí. No. Que me voy de la iglesia, que me voy al mundo, que me voy, no sé. Y que todos sigamos diciendo, sí, no. No es una libertad para tomar malas decisiones. Debemos nosotros de ser apegados a la palabra y conscientes de que necesitamos dirección de Dios en todo lo que hagamos. Pero si en algún momento llegas a equivocarte, llegas a tomar una mala decisión, aún en medio de esa mala decisión hay un propósito. Amén. ¿Por qué te digo esto? Nosotros vemos que después de que muere Elimelec, sus hijos se casan ¿con quiénes? Con 2 moabitas. Les voy a dar una estrellita a quien me diga el nombre de al menos una de esas moabitas. Orfa y Ruth. Todos están así de, Orfa y Ruth. Y después Noemí, ya con sus hijos casados, dice que tomó una decisión correcta. Vemos a Elimelec que tomó una mala decisión, pero después vemos a su mujer, ya entrada en años, que dice, bueno, mi marido se equivocó, la regó, pero yo no me voy a quedar pagando a lo mejor los platos rotos de esa mala decisión. Y Noemí dice que agarró sus cosas, agarró sus hijos, agarró sus nueras y les dijo, vámonos. Después mueren sus hijos, tú lo sabes, quedan sus 2 nueras con ella y les dice, regrésense, son jóvenes, pueden seguir ustedes con su vida. Y Ruth, ¿qué le dice? Yo me quedo contigo. Suegras, imagínense que su nuera le responda así. Yo me quedo contigo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, yo me voy contigo. Imagínate una nuera o un nuero, yerno, que te responda así. Dices, ay, de aquí soy, cásate, les dirías, ¿no? ¿Y por qué te digo que Dios tiene el control de todas las decisiones quizá malas que podamos en algún momento tomar? Porque después de esta mujer llamada Ruth, viene David, la casa de David. Y después de David, viene Jesús. Entonces, aún en las malas decisiones que puedas tomar, si tú te alineas con Dios, Él tiene un propósito especial. Amén. Entonces, no abandones, hermano, tu tierra prometida. Y si hoy puedes ver que has tomado quizá una decisión errada, o si hoy puedes darte cuenta a lo mejor que la has regado en algunas cosas, que no has hecho bien, que tú puedas decir, ok, me he alejado de la promesa, pero hoy decido regresar. Hoy decido regresar a esa casa de pan. Hoy decido regresar a tu cobijo, Señor. Sí, me he alejado, sí he tomado malas decisiones, pero hoy quiero estar donde abunda el pan, donde abunda la leche, donde estás tú, donde está tu presencia. Amén. Ponte en pie, hermano.